La notificación de Facebook sonó a las 2:47 de la madrugada, pero yo ya estaba despierto, mirando al techo y preguntándome por qué mi prometida, Lidia, no había vuelto todavía a casa. Su despedida de soltera se suponía que había terminado hacía horas. Cogí el móvil esperando quizá un mensaje borracho o un selfie borroso con sus amigas. En lugar de eso, me encontré mirando una foto que me heló la sangre. Allí estaba Lidia, mi futura esposa después de 8 años de relación, sentada en el regazo de un tipo en el bar Murphy's, en el centro. Tenía los brazos alrededor de su cuello, el rostro enrojecido por el alcohol y por algo más que no quería nombrar. La cara del hombre estaba girada en parte, pero vi lo suficiente. Camisa cara, sonrisa confiada, ese tipo de persona que cree que es dueño de cualquier sitio al que entra. El pie de foto decía, «Última noche de libertad. Gracias chicas por la despedida más salvaje de la historia. Hashtag sin arrepentimientos. Hashtag última noche soltera». Mis manos temblaban mientras pasaba por los comentarios. Sus amigas se reían, poniendo emojis de fuego y frases de ánimo como «Dale, chica». Siena, su dama de honor, había escrito «Lo que pasa en la despedida se queda en la despedida». Ups, me quedé mirando esa foto 10 minutos, con la mente a mil. 8 años juntos. 8 años construyendo una vida, planeando un futuro, hablando de hijos, de hipotecas, de envejecer juntos. ¿Y así celebraba nuestro próximo matrimonio? Sin pensarlo, hice una captura de pantalla y la subí a mi propio Facebook con un simple pie. La primera noche de libertad, en realidad. Cambié mi estado sentimental a soltero y etiqueté a todos los que importaban, incluido su padre, Richard Hartwell, el ejecutivo de seguros más estirado de todo Portland, Maine. Y esperé. La respuesta fue inmediata y explosiva. El móvil empezó a vibrar con notificaciones, comentarios y mensajes. Amigos, familiares, compañeros de trabajo. Todos tenían algo que decir. Algunos me apoyaban, otros estaban en shock, pero la mayoría solo querían drama. A las 3:15 de la madrugada, escuché el coche de Lidia en la entrada. Irrumpió por la puerta principal como un huracán, la cara deformada por la rabia. Aún llevaba el vestido negro de la fiesta, el maquillaje corrido. No se parecía en nada a la ejecutiva impecable de seguros de la que me había enamorado. «¿Qué demonios te pasa, Eli?», gritó, agitando su móvil frente a mí. «¿Estás completamente loco?». Yo estaba sentado en la mesa de la cocina, el portátil abierto, mirando el incendio que había provocado en las redes. Nuestro pequeño pueblo de Millbrook vivía del chisme, y yo acababa de darles la historia del año. ¿Qué me pasa a mí? Me levanté despacio. A mis 38 años había aprendido a controlar el genio tras años en el ejército y con mi negocio de reparaciones, pero esa noche el control pendía de un hilo. Yo no soy el que se restrega con desconocidos en su despedida de soltera. Solo era una broma, dijo, tirando el bolso en la encimera. Dios, eres tan inseguro. Fue diversión inocente. ¿Inocente? Abrí la foto en la pantalla del portátil. ¿Esto te parece inocente? Lidia miró la imagen y por un segundo se le puso la cara blanca. Luego volvió la furia. ¿No confías en mí después de 8 años? Eso dice mucho más de ti que de mí. ¿Quién es él? Nadie. Un tipo cualquiera en el bar. Siena me retó a sacarme una foto. No significaba nada. Pero algo en su voz me dijo que mentía. La forma en que apartó la mirada. El leve temblor de sus manos. Yo había visto suficientes mentirosos en mi vida como para reconocer las señales. El teléfono sonó. En la pantalla apareció el nombre de Richard Hartwell. «Contesta», susurró Lidia. «Hola, Richard. Soy Elliot Griffin». «¿Qué demonios está pasando?». La voz de su padre era hielo puro. «Me están llamando de medio pueblo por una tontería en redes sociales. Pregúntele a su hija». «Lidia, explícalo». «Ahora». Ella agarró el móvil. «Papá, no es nada. Eli está teniendo una especie de crisis. La foto era solo una broma tonta».
Una broma que ya se ha compartido 300 veces, dije yo. La página de noticias local en Facebook acaba de recogerla. La cara de Lidia se quedó blanca. ¿Qué? Actualicé el navegador. Canal 8. Noticias. Novio cancela boda tras foto viral de despedida de soltera. Enhorabuena, cariño. Eres famosa. ¡Esto es una locura!, gritó ella. Estás arruinando todo por nada. ¿Yo arruinando todo? Solté una carcajada amarga. No soy el que decidió restregarse con un desconocido 3 días antes de la boda. La voz de Richard crujió en el altavoz. Basta ya, los dos. Lidia, ven a casa. Lo hablaremos como adultos. Cuando se fue, me quedé en la cocina viendo cómo la historia explotaba en redes sociales. Antiguos compañeros de instituto comentaban. Mis amigos del ejército opinaban. Incluso mi vecina anciana, la señora Carlin, había encontrado la publicación y dejado una ristra de emojis de sorpresa. Pero a medida que la adrenalina se desvanecía, me quedó un nudo en el estómago. La reacción de Lidia había sido demasiado exagerada, demasiado a la defensiva. Y ese hombre en la foto, había algo familiar en él, aunque su cara estuviera medio oculta. Iba a descubrir quién era. A la mañana siguiente comenzó un desfile de llamadas, mensajes y visitas inesperadas. La señora Carlin tocó a mi puerta a las 7 con una cazuela y una mirada hambrienta. «Qué pena, hijo», dijo, entrando en mi cocina sin pedir permiso. Aunque siempre sospeché de esa chica. Demasiado ambiciosa, si me preguntas. Y esas noches interminables en la oficina. ¿Noches interminables? Oh, sí, trabajando hasta las tantas. Aunque entre tú y yo, la veía salir en su coche a las 5:30 casi todos los días y volver sobre las 9 o 10. Extraña forma de trabajar hasta tarde, ¿no crees? Guardé esa información en mi cabeza y llamé a mi mejor amigo, Mike, que manejaba el bar O'Malley's en el centro. Si alguien sabía los chismes del pueblo, era Mike. «Tío, rompiste internet», dijo cuando contestó. «Medio pueblo está hablando de esto. La otra mitad está compartiendo memes. Necesito un favor. ¿Puedes almorzar conmigo? Ya estoy despejando mi agenda». Nos encontramos en O'Malley's durante el turno lento de la tarde. Mike me sirvió una cerveza y me deslizó una cesta de alitas de pollo por la barra. «¿Cuál es la verdadera historia?», preguntó. Le enseñé la foto otra vez. «Mira bien a este tipo, de verdad». Mike examinó la pantalla y de pronto abrió los ojos. «Dios santo, ¿ese es Troy Barron?» «¿Quién es Troy Barron?» «Gerente regional en Hartwell Insurance, el niño mimado de Richard. Conduce un BMW. Se cree el regalo de Dios para las mujeres. A veces viene aquí con clientes». Mike hizo una pausa. «Illy, si Lidia se está liando con Troy Barron, esto es mucho más que una simple infidelidad. Ese tío es el jefe de su jefe». Las piezas empezaron a encajar. Las noches en la oficina, la reacción defensiva, el pánico en sus ojos cuando publiqué la foto. No se trataba solo de un error borracho en la despedida de soltera. Necesito saberlo con certeza. ¿Qué estás pensando? Que es hora de investigar. Mike sonrió. Cuenta conmigo, pero primero deberías saber que tu pequeño numerito en redes sociales le costó caro a Troy. Se dice que Richard lo llamó a la oficina esta mañana. Toda la empresa está alborotada con esto. Esa tarde conduje hasta el edificio de la oficina de Lidia y aparqué al otro lado de la calle. A las 5:30, tal como había dicho la señora Carlin, Lidia salió hacia su coche, pero en vez de irse a casa, salió del estacionamiento y se dirigió al centro. La seguí a distancia, con el corazón latiendo a 1000. Condujo hasta los Riverside Apartments, el complejo caro junto al río. La vi aparcar y entrar en el edificio C como si lo hubiera hecho cientos de veces. 20 minutos después salió con un hombre alto y traje caro. Incluso desde lejos lo reconocí de la foto. Troy Barron. Se subieron a su BMW y se marcharon juntos. Me quedé en mi camioneta 1 hora, procesando lo que acababa de ver.
Esto no era un desliz de una noche. Era una aventura. Cuando llegué a casa, llamé a mi viejo compañero del ejército, Darius, que ahora dirigía una empresa de seguridad privada en Portland. «Necesito ayuda con algo», le dije. «¿Qué clase de ayuda?» «De la que tú sabes dar. Investigación, vigilancia, quizá algo de resolución creativa de problemas». Darius soltó una risa. «Suena a que alguien se metió en líos. ¿Qué pasa?» Le conté todo. La foto, la investigación, lo que había descubierto sobre Troya. «Así que quieres saber hasta dónde llega esto». «Quiero saberlo todo. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Qué están planeando? Todo. Dame 48 horas». A la mañana siguiente hubo más sorpresas. Siena, la dama de honor de Lidia, apareció en mi puerta con cara nerviosa. «Tenemos que hablar», dijo. La dejé pasar, notando cómo evitaba mirarme a los ojos. «Mira, Eli, me siento fatal por todo esto. Lo de la foto se salió de control». ¿Se salió de control? ¿O solo destapó lo que ya estaba pasando? Ella jugueteaba con la correa de su bolso. «No sé de qué hablas». «Troy Barron. ¿Cuánto tiempo lleva Lidia viéndose con él?» La cara de Siena se desmoronó. «No puedo, se lo prometí». «Siena, los vi juntos ayer. Sé lo del apartamento. La única pregunta es si me vas a ayudar a entender qué está pasando, o si vas a seguir mintiendo por ella». Entonces empezó a llorar, el rímel corriéndole por las mejillas. «6 meses», susurró. «Empezó hace 6 meses en el retiro de la empresa. Ella decía que era solo físico, que te amaba pero necesitaba algo emocionante. Me hizo prometer que no se lo diría a nadie». «¿Y pensaste que eso estaba bien?» «Pensé que se le pasaría, pensé que se desahogaría y luego se casaría contigo de todos modos». Pero entonces empezó a hablar de quizá cancelar la boda, y me entró pánico. Pensé que si tenía una última noche salvaje, se daría cuenta de lo que estaba a punto de perder. Así que la despedida de soltera era... ¿qué? Una prueba. Ella quería ver si podía alejarse de él, pero cuando él apareció en el bar, Siena negó con la cabeza. Se encendió como un árbol de Navidad. Ahí supe que estaba enamorada de él. La traición me golpeó como un golpe físico. No solo la infidelidad, sino el engaño elaborado. Meses de planear nuestra boda mientras planeaba su estrategia de salida. «Hay más», dijo Siena en voz baja. «Troy le ha estado prometiendo que dejará a su esposa. Dice que en cuanto consiga el ascenso a vicepresidente, tendrá dinero suficiente para romper de verdad. Lidia cree que van a escaparse juntos». «¿Su esposa?» «Troy está casado desde hace 15 años. Tiene 2 hijos en colegio privado». La miré fijo. «¿Y Lidia sabe esto?» «Ella cree que es diferente, que él de verdad la ama esta vez». Después de que Siena se fue, me senté en mi taller del garaje, rodeado de las herramientas de mi oficio, y planeé mi siguiente movimiento. Durante 8 años yo había sido el tipo estable, fiable, el que arreglaba las cosas cuando se rompían, el que se callaba y agachaba la cabeza. Pero Lidia y Troy habían cometido un error crucial. Me habían humillado públicamente, pensando que yo simplemente lo aceptaría y desaparecería en silencio. Estaban a punto de aprender que los callados suelen ser los más peligrosos cuando se les empuja demasiado. El viernes, a las 6 de la mañana, me llamó Darius con noticias. «Tu chica ha estado ocupada», dijo. «Tengo recibos de hotel, extractos de tarjeta de crédito y suficientes mensajes de texto para escribir una novela romántica. Quiero todo. Se han estado viendo 2 veces por semana durante 6 meses, siempre en el mismo hotel, el Riverside Inn, en el centro. Troy paga en efectivo, pero Lidia ha estado usando su tarjeta de crédito para cenas, regalos, incluso lencería. No es que se esté esforzando mucho en cubrir sus huellas. ¿Y los mensajes? Ahí se pone interesante. Troy la tiene engatusada con el cuento de que lo van a ascender a vicepresidente, que dejará a su esposa, todo el cuento de hadas. Pero investigué sus finanzas. El tipo está hasta el cuello. Hipoteca enorme,
matrícula del colegio de los niños, cuotas del club de campo. No va a dejar a su mujer en mucho tiempo. Y Lidia lo sabe. Por lo que dicen estos mensajes, planea mudarse con él en cuanto se cancele oficialmente tu boda. Ya ha estado mirando apartamentos. Cada detalle nuevo hacía más profunda la puñalada. Mientras yo planeaba nuestro futuro, ella planeaba su huida. «Hay algo más», añadió Darius. «Troy tiene fama en el trabajo. No es su primera aventura. Se dice que ya ha hecho este numerito antes. Promete dejar a su mujer, mantiene a la otra colgada durante meses y luego desaparece cuando se complica la cosa. Mándame todo lo que tengas. Ya está en tu correo. ¿Y qué piensas hacer? Darles exactamente lo que se merecen. Esa tarde fui al bar O'Malley's a encontrarme con Mike. Estaba lleno con la típica multitud de viernes, pero él me había guardado un asiento al fondo, donde podíamos hablar en privado. «Tienes una pinta terrible», dijo, pasándome una cerveza. «Me siento peor, pero tengo un plan». Le conté lo que Darius había descubierto. El gesto de Mike se fue oscureciendo con cada detalle. «Entonces, ¿cuál es la jugada?» «Primero voy a tener una conversación con Troy, hombre a hombre». «¿Estás seguro de que es buena idea? Un tipo así seguro tiene abogados marcados en marcación rápida». «No voy a amenazarlo, solo quiero que entienda la situación». A las 9 de la noche, conduje hasta los Riverside Apartments y esperé. Y, como era de esperar, el BMW de Troy entró al estacionamiento. Lo vi caminar hacia el edificio C y entonces salí de mi camioneta. «¿Troy Barron?» Se giró, entornando los ojos en la penumbra. «¿Quién lo pregunta?» «Ely Griffin. Creo que sabes quién soy». Su rostro se puso pálido, aunque intentó mantener la compostura. «Mira, si esto es por la foto, es por mucho más que la foto». Me acerqué un paso, viendo cómo instintivamente retrocedía hacia su coche. Por muy caro que fuera su traje y muy suaves sus palabras, Troy era blando. Probablemente no había peleado en serio desde el instituto. «Esto es lo que va a pasar», dije con calma. «Vas a terminar lo que sea que tengas con Lidia, esta noche, y vas a mantenerte lejos de ella. No puedes decirme qué hacer». «En realidad, sí. Mira, sé lo de tu esposa, tus hijos, tus pagos de hipoteca. Sé lo de las otras mujeres a las que les has hecho lo mismo. Y sé que Richard Hartwell valora la reputación de su empresa por encima de todo». La nuez de su garganta subió y bajó mientras tragaba saliva. «Me estás amenazando. Te estoy informando. Hay una diferencia. Lidia es adulta, puede tomar sus propias decisiones». «Tienes razón. Puede. Pero yo también». Saqué el móvil y le mostré la pantalla. Un borrador de correo dirigido a Richard Hartwell, con fotos, recibos de hotel y capturas de mensajes adjuntos. «Un clic y esto va a tu jefe, a tu esposa y a todos los blogs de cotilleo de Portland. Tú decides». Troy miró el teléfono, luego a mí. «Estás faroleando». Pulsé «Enviar». «Ups». El color desapareció de su cara. «¡Hijo de...!» Lanzó un golpe torpe. Pero 8 años de entrenamiento militar y 15 de trabajo físico me habían dejado en mejor forma de la que podía dar su suscripción al gimnasio. Me aparté de su swing patético y le torcí la muñeca, inmovilizándole el brazo en la espalda. «Un consejo gratis», le susurré. «La próxima vez que quieras destrozar la vida de alguien, asegúrate de que no sepa defenderse». Lo solté y regresé a mi camioneta, dejándolo plantado en el aparcamiento, probablemente preguntándose lo rápido que tendría que actualizar su currículum. El móvil empezó a sonar antes de que llegara a casa. Primero Lidia, luego Richard, después números que no reconocía. Dejé que todos saltaran al buzón de voz. A la mañana siguiente, descubrí que mi historia se había vuelto a hacer viral. Alguien había grabado vídeo de mi enfrentamiento con Troy y lo había subido a Internet. Los comentarios eran despiadados y la mayoría estaban de mi lado. El manitas local pone en su sitio al jefe infiel.
Así es como se enfrenta uno a un rompehogares. Troy Barron recibió lo que se merecía. A las 10 de la mañana, Lydia apareció en mi casa. Parecía no haber dormido. Su aspecto impecable habitual estaba deshecho, desesperado. «¡Lo destruiste todo!», gritó en cuanto abrí la puerta. «¿Yo lo destruí todo? Eso es bueno. Troy perdió su trabajo. Richard lo despidió esta mañana. Perfecto. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Nos amamos». Solté una carcajada amarga. ¿Amor? Lydia, tú eras un juego para él, igual que las otras mujeres con las que ya lo ha hecho. Eso no es cierto. Pregúntale por Jennifer Morrison o por Sarah Chen, ambas extrabajadoras que también pensaron que eran especiales. Su cara se derrumbó. «Mientes». «Ah, ¿sí? ¿Cuándo fue la última vez que supiste de Troy?» «Me refiero desde ayer». Sacó el móvil y la vi deslizar entre mensajes. Su expresión cambió al darse cuenta de lo que yo ya sabía. Troy había guardado silencio. «Probablemente solo está pensando qué hacer», dijo, pero la seguridad había desaparecido de su voz. «Probablemente esté pensando cómo explicarle esto a su esposa sin perder la mitad de sus bienes en un divorcio». «No entiendes lo que tenemos». «Lo entiendo perfectamente. 6 meses de hoteles y mentiras. Y ahora se acabó». Ella me miró largo rato, y vi el instante exacto en que comprendió que yo tenía razón. Troy no iba a venir a rescatarla. No iba a dejar a su esposa. Ni siquiera contestaba a sus llamadas. «Te odio», susurró. «Está bien, pero vas a odiarte más a ti misma cuando te des cuenta de lo que tiraste a la basura». Después de que se fue, llamé a Mike. «¿Qué se siente al ser el hombre más famoso de Millbrook?», preguntó, como si esto apenas estuviera empezando. La semana siguiente trajo un desfile de consecuencias que se extendieron por nuestro pequeño pueblo como piedras lanzadas a un estanque. Troy Barron desapareció por completo. Decían que su mujer lo había echado de casa y que estaba quedándose en un motel mientras buscaba trabajo en otro estado. Lydia se mudó de nuevo con su padre, que estaba tan avergonzado por el escándalo que mal salía de la casa. Pero mis antiguos amigos fueron otra historia. Empezó con Dave y Jennifer Morrison. Sí, la misma Jennifer a la que Troy aparentemente sedujo y dejó hace 2 años. Habíamos formado parte del mismo círculo social. Barbacoas de fin de semana, noches de juegos, el tipo de amigos que crees que tendrás para siempre. Dave me llamó el jueves por la tarde. «Tenemos que hablar», dijo con la voz fría. «¿Sobre qué?» «Sobre lo que le hiciste a Troy y a Lydia». «¿Lo que hice?» Me quedé en silencio un momento para procesarlo. «Dave, te das cuenta de que Troy tenía una aventura con mi prometida, ¿verdad? ¿Y que le hizo lo mismo a tu mujer hace 2 años? Eso es diferente. Jennifer y yo trabajamos nuestros problemas. Ahora somos más fuertes. ¿Debería haberlo dejado pasar, casarme con Lydia de todas formas y fingir que no pasó nada? Deberías haberlo manejado en privado, como un adulto. En vez de eso, lo convertiste en un circo público». La conversación se fue cuesta abajo desde ahí. Dave me acusó de ser vengativo y cruel. Yo le recordé su memoria selectiva con respecto a la infidelidad de su propia mujer. Ambos dijimos cosas que no podíamos dejar sin efecto. Y no fue el único. En los días siguientes recibí mensajes de Tom y Susan Bradley, de Mark y Carol Chen, y de varias otras parejas de nuestro entorno. El mensaje era siempre el mismo. Me había pasado. Yo era el villano de la historia. Pronto quedó claro que habían estado hablando entre ellos y construyendo una narrativa en la que yo era el malo, y Lydia y Troy las víctimas de mi venganza. El punto de quiebre llegó el sábado por la noche en O'Malley's. Estaba tomando una copa tranquila con Mike cuando Dave entró con Tom Bradley y Mark Chen. Me vieron enseguida y se dirigieron a mi mesa. «Mira quién está aquí», dijo Dave lo bastante alto para que medio bar lo oyera. «La nueva celebridad del pueblo». «Dave, no hagas esto aquí». «¿Por qué no? ¿No te importó hacer público tu asunto antes?» Tom se acercó. «¿Sabes lo que eres, Ellie?»
Eres un hombre amargado y pequeño que no pudo asumir que su mujer encontró a alguien mejor. El bar quedó en silencio. Todos miraban, seguramente con el móvil grabando. ¿Alguien mejor? Me levanté despacio. ¿Te refieres a un hombre casado que la usó mientras mentía sobre dejar a su esposa? Al menos Troy la trataba como a una reina, añadió Mark. ¿Cuándo fue la última vez que la llevaste a algún sitio bonito? ¿Cuándo la sorprendiste con flores o joyas o la hiciste sentir especial? Yo estaba ahorrando para la boda, dije. La boda de la que ella estaba planeando escapar. «Porque eres soso», gritó Dave. «Eres un manitas de pueblo sin ambición, sin clase, sin futuro. Lydia merece algo mejor que pasar la vida arreglando retretes». Las palabras dolieron como golpes físicos. Eran amigos a los que conocía desde años, con los que había compartido comidas y celebraciones. Tom continuó. «Lo realmente patético eres tú. Eres tan inseguro que tuviste que destruir la felicidad de los demás porque no podías mantener a tu propia mujer satisfecha». «Basta ya», intervino Mike, poniéndose entre nosotros. «Déjanos, Mike», respondió Dave. «Esto es asunto nuestro y de tu amigo perdedor». Algo se rompió dentro de mí entonces. Semanas de humillación, traición y ahora esto, mis propios amigos defendiendo a los que me hicieron daño. «¿Quieres saber qué es patético?», dije con voz gélida. 3 hombres hechos y derechos haciéndose los valientes para cubrir sus propias miserias. «¿Qué dijiste?». Mark dio un paso adelante. «Te oí bien. Jennifer también te fue infiel, con Troy, y apuesto a que si miro con cuidado encontraré a otras». Dave lanzó un golpe torpe. Lo había visto venir de lejos. Me agaché y le propiné un gancho ascendente que le impactó en el plexo solar. Se dobló por la mitad, jadeando. Tom cogió una botella de cerveza y se vino hacia mí, pero Mike lo derribó antes de que pudiera golpearme. Mark intentó rodearme por detrás. Giré y le di un codo en las costillas que lo hizo tropezar contra una mesa. La pelea duró 30 segundos, pero el daño ya estaba hecho. No solo los golpes físicos. Dave tendría dolor una semana y Mark un buen hematoma, sino el daño social. La quema final de puentes que no volverían a reconstruirse. «Fuera», dijo Mike mientras se levantaban del suelo. «Todos fuera. Y no volváis». Cuando se retiraban hacia la puerta, Dave se volvió hacia mí. «Esto no ha terminado, Ellie. Nos encargaremos de que todo el mundo sepa qué clase de hombre eres». «Ya lo saben», respondí. «Soy del tipo que se defiende». Cuando se fueron, el bar recuperó la normalidad a trompicones, pero noté las miradas y los cuchicheos. Algunos claramente estaban de mi lado, pero otros me miraban como si fuera una bomba a punto de estallar. «¿Estás bien?», me preguntó Mike. «Mejor que nunca», mentí. La pelea había sabido bien en el momento, pero ahora afrontaba la realidad. Había perdido a mi prometida, a mis amigos y, probablemente, mi reputación en este pueblo pequeño donde todo el mundo conoce la vida de los demás. Lo sensato habría sido esconderme, dejar que el rumor se enfriara, quizá incluso mudarme. Pero nunca se me ha acusado de ser sensato. El lunes por la mañana llegaron las consecuencias del altercado del sábado. Mi teléfono no paraba de vibrar. Alguien había grabado toda la pelea y la subió a Internet. El vídeo era borroso y el audio malo, pero se veía claramente cómo yo me enfrentaba a 3 hombres y ganaba. Los comentarios estaban divididos entre quienes me llamaban héroe y quienes me tachaban de matón violento. En los grupos locales de Facebook había debates encendidos sobre si lo mío había sido justificado o solo otro ejemplo de masculinidad tóxica desatada. La verdadera sorpresa llegó cuando me llamó Darius. «Has estado ocupado», dijo. «Las noticias vuelan. Más rápido de lo que crees. Tengo información interesante sobre tus ex amigos». «¿Cómo qué?». «Como que llevan semanas planeando esto. Desde que lo de Troy salió a la luz, se han estado reuniendo en casa de Dave.
coordinando su respuesta. ¿Coordinando cómo? Registros de llamadas, publicaciones en redes, incluso algunos correos. Han estado trabajando para darle la vuelta a todo tu círculo social, convertirte en un paria y presentarse ellos como los adultos razonables. Sentí un escalofrío en la espalda. ¿Y por qué harían eso? Porque los dejaste en evidencia. Al exponer a Troy y a Lydia, también expusiste el hecho de que todos ellos lo sabían y no dijeron nada. Se están cubriendo el trasero, haciendo de ti el villano. ¿Qué más? Dave ha estado en contacto con Lydia. Están planeando algo para este fin de semana. Algún tipo de enfrentamiento público diseñado para que parezcas inestable. ¿Dónde? En el Festival de Otoño, en el centro. Mucha gente, muchas cámaras. El lugar perfecto para provocarte a hacer una estupidez. El Festival de Otoño era el mayor evento anual de Millbrook. Estaría todo el pueblo, además de visitantes de las zonas vecinas. Si Dave y su pandilla pensaban tenderme una emboscada allí, sería frente a cientos de personas. Hay más, continuó Darius. Investigué las finanzas y la vida personal de tus amigos, como me sugeriste. ¿Quieres saber lo que encontré? Dímelo. Tom Bradley lleva 8 meses acostándose con su secretaria. Mark Chen ha estado desviando dinero de su empresa constructora para pagar deudas de juego. Y Dave Morrison ha estado comprando pastillas a un camello en Portland. Y no hablo de marihuana, hablo de cosas serias. Pastillas, polvos, lo que te mete en la cárcel de cabeza. Me recliné en la silla, procesando la información. Mis examigos no eran solo hipócritas, eran delincuentes. ¿Puedes probar todo esto? Fotos, registros financieros, mensajes de texto. Estos tipos no son tan cuidadosos como creen. Mándame todo. ¿Qué planeas hacer? Darles exactamente lo que planean darme a mí. Una humillación pública de la que nunca se recuperarán. El sábado amaneció gris y lluvioso, típico octubre en Maine. El festival de otoño estaba montado en la plaza del pueblo con camiones de comida, puestos de artesanía y un pequeño escenario para las bandas locales. A pesar del clima, cientos de personas habían acudido a la tradición anual. Llegué hacia el mediodía, en vaqueros y camisa de franela, como cualquier vecino disfrutando del festival. Pero yo no estaba allí por la comida ni la música. Estaba allí para la guerra. Vi a Dave primero, junto al puesto de sidra, acompañado de Tom y Mark. Escaneaban la multitud, claramente buscándome. Cerca, Lydia hablaba con unas compañeras de trabajo, mirando de vez en cuando hacia Dave. Estaban todos. Perfecto. Me acerqué al pequeño escenario donde una banda local de country estaba terminando su set. La organizadora del festival, Betty Walsh, estaba cerca con una carpeta en la mano. «Betty, ¿me prestas el micrófono un minuto?», pregunté. «Claro, cariño. ¿Quieres hacer un anuncio?». Algo así. Subí al escenario mientras la banda recogía su equipo. El micrófono aún estaba abierto, y cuando lo toqué, el sonido retumbó por toda la plaza. «¿Puedo tener su atención, por favor?». La multitud se fue girando hacia mí. Vi a Dave y a sus amigos empujando entre la gente, dándose cuenta de lo que estaba a punto de pasar, pero sin poder detenerlo. Para quienes no me conocen, soy Eli Griffin. He vivido en este pueblo toda mi vida, y siempre he creído en tratar a la gente con honestidad y respeto. La plaza quedó en silencio. Solo se escuchaba la lluvia golpear los toldos. Últimamente, algunos han estado difundiendo historias sobre mí, llamándome inestable, violento, mal amigo. Así que pensé aprovechar esta oportunidad para aclarar las cosas. Saqué el móvil y lo conecté al sistema de sonido. Esto es una grabación de Dave Morrison arreglando una compra de pastillas en Portland el mes pasado. El audio era cristalino, la voz de Dave discutiendo precios y cantidades, acordando un suministro regular. La gente murmuraba, reconociendo su voz. La cara de Dave se puso blanca. Intentó avanzar hacia el escenario, pero había demasiada gente bloqueándole el paso. Y esta siguiente grabación
es de Tom Bradley, hablando por teléfono con su secretaria, discutiendo su aventura y cómo ocultársela a su mujer. La voz de Tom llenó la plaza, hablando de hoteles y mentiras, riéndose de lo despistada que era su esposa. Vi a Susan Bradley en la multitud, con el rostro una mezcla de shock y furia. Y finalmente, tenemos a Mark Chen hablando de cómo ha estado robando dinero de su empresa constructora para pagar deudas de juego. La voz de Mark fue el último clavo en el ataúd, comentando su desfalco con la ligereza de quien habla de un error de contabilidad menor. La multitud estaba en ebullición. Algunos sacaban los móviles para grabar, otros llamaban a amigos para contar lo que estaba pasando. «Estos son los hombres que me llamaron inestable», dije al micrófono. «Estos son los que dijeron que me pasé de la raya al exponer la infidelidad de mi prometida. Decidan ustedes quiénes son los verdaderos villanos en esta historia». Desenchufé el móvil y bajé del escenario. Dave, Tom y Mark por fin habían conseguido atravesar a la multitud, con las caras retorcidas de rabia y pánico. «¡Hijo de!», gritó Dave, lanzándose contra mí. Pero yo estaba preparado. Me aparté y dejé que su propio impulso lo estrellara contra la tarima. Cayó hecho un ovillo. Tom vino después, lanzando manotazos. Le agarré la muñeca y, usando su propia fuerza, lo giré sobre mi cadera. Cayó con fuerza sobre la hierba mojada y no se levantó. Mark fue más listo. Sacó una navaja. La multitud chilló y se abrió mientras él avanzaba hacia mí, la hoja brillando bajo la tarde gris. Pero 20 años de entrenamiento militar y civil me habían enseñado a lidiar con oponentes armados. Agarré una silla plegable cercana y bloqueé su primera estocada. El cuchillo quedó clavado en el metal, y mientras él trataba de sacarlo, giré la silla y le golpeé en la sien. Cayó como una piedra. La pelea había durado quizá 90 segundos, pero se sintió como horas. Yo estaba de pie en medio de la plaza del pueblo, rodeado de mis enemigos derrotados, mientras cientos de personas me miraban en shock. Entonces empezó el aplauso. Primero una persona, luego otra, hasta que se propagó como fuego. La gente vitoreaba, silbaba, sacaba fotos y vídeos. «Así es como se enfrenta uno a los matones», gritó alguien, y la multitud rugió en aprobación. Miré alrededor y vi a Lidia cerca del puesto de sidra, la cara pálida, los ojos fijos en mí. Nuestras miradas se cruzaron, y en la suya vi algo que jamás había visto antes: miedo. Por fin estaba empezando a entender lo que había desatado cuando decidió traicionarme. Pero yo aún no había terminado. Caminé hacia ella, la gente apartándose a mi paso como si fuese Moisés cruzando el Mar Rojo. «Hola, Lidia». «Ili, por favor. Tengo algo para ti». Saqué un sobre y se lo tendí. Ella lo abrió con manos temblorosas y sacó un montón de fotos y documentos. «Son fotos de Troy con su esposa y sus hijos en Disney World, el fin de semana pasado». Dije lo bastante alto para que todos escucharan. «Y también el contrato de alquiler de su nueva casa en Florida. Resulta que no perdió su trabajo. Lo trasladaron y se llevó a su familia con él». Lidia miró las fotos, el rostro desmoronándose al comprender la verdad. Troy no había sido destruido por nuestro escándalo. Lo había usado como excusa para desaparecer y empezar de cero en otro sitio, como seguramente ya había hecho antes. «Nunca te amó», le dije en voz baja. «Solo fuiste otro de sus juegos». Ella levantó la vista, con lágrimas, resbalando por las mejillas. «¿Cómo?» «Contraté a un investigador privado. Resulta que Troy ha repetido la misma rutina en 3 ciudades distintas. Siempre busca mujeres ambiciosas. Siempre promete dejar a su esposa. Siempre desaparece cuando las cosas se complican». La multitud escuchaba cada palabra, grabando todo con sus teléfonos. La humillación de Lidia era ahora completa y pública, tal como lo había sido la mía. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué me haces esto?». «Porque tú me lo hiciste primero.
La única diferencia es que todo lo que digo es verdad. Me giré hacia la multitud una última vez. Damas y caballeros, recuerden este día. Recuerden lo que pasa cuando intentan destruir a un hombre inocente para tapar sus propios crímenes. Recuerden lo que pasa cuando confunden bondad con debilidad. Atravesé la multitud hacia mi camioneta, la gente apartándose para dejarme pasar. Detrás de mí escuché sirenas. Alguien por fin había llamado a la policía por la pelea, pero no me preocupaba. Tenía pruebas en vídeo de Mark sacando la navaja, testigos que vieron a Dave y a Tom atacarme primero, y una plaza entera que acababa de presenciar cómo exponía a 3 criminales y a una exprometida infiel. Mientras me alejaba del festival, me vi en el retrovisor. Por primera vez en meses, sonreía. El manitas callado había muerto. En su lugar quedaba algo más duro, algo que no podía romperse, ni traicionarse, ni humillarse. Algo que se defendía y ganaba.